Muy buenas noches, bienvenidos a su programa En Sala de Espera, un podcast dirigido a profesionales de la salud. El día de hoy un gran tema y un gran invitado. Nuestro tema, los 10 médicos denunciados por AXA, un tercer pagador, derivado de un seguro de la aplicación, derivado sí de una atención médica, derivado de una contratación de un seguro de gastos médicos. Y para este tema tenemos un gran invitado, vamos a dialogar, a conversar, qué opinamos, y es el doctor Marco Antonio Barajas Romero. Él es presidente de la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica. Doctor Marco Antonio, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, licenciado Abraham, a sus órdenes. Muchas gracias. Pues a ver, doctor Marco Antonio, amanecimos ayer con esta noticia derivada de lo que ocurrió el lunes, de una denuncia que presenta AXA, una compañía muy reconocida en gastos médicos mayores, en contra de médicos. Esto al parecer derivado de la no contención de costos de la atención médica o podríamos decir, de procedimientos no éticamente llevados a cabo. Pero usted y yo lo platicamos hoy en la mañana, el tema de precisamente qué ocurre con los terceros pagadores. ¿Cuál es la necesidad del tercer pagador, que es contener el costo de la atención médica? ¿Cuál es la necesidad del paciente, que es curarse? ¿Y cuál es la necesidad del médico? ¿Qué rol juega cada uno? Un gran tema, ¿no, doctor? Marco Antonio. Sí, así es, licenciado. Mira, algo muy importante es en la atención de un paciente, los factores que intervienen es, primeramente, es un médico que hace un diagnóstico y que propone un tratamiento médico. El segundo elemento es la aseguradora, o sea, la mayoría de pacientes que atendemos privados son pacientes que tienen un seguro de gastos médicos. Y el tercer elemento es el hospital donde el paciente se va a tratar. Y aquí surge una situación que, por ejemplo, cada paciente tiene un seguro que contrata de diferentes características, o sea, no todos los seguros tienen las mismas pólizas, ni todos los seguros tienen, digamos, las mismas coberturas como tal. Entonces, y el otro cuarto elemento viene el agente de seguros médicos. O sea, el agente de Ok. seguros médicos le vende al paciente un seguro donde le dice, mira, te va a ver los mejores médicos en los mejores hospitales y aquí está tu seguro, pero no le explican que contrató una póliza A, B, C o D y cada una tiene diferentes coberturas como tal. Entonces, en el momento en que el paciente, el médico hace el diagnóstico y sugiere un tratamiento, y resulta que aquí empiezan los problemas, ¿no? Primero porque el paciente va con uno pensando que se le va a cubrir absolutamente todo, el seguro no le explica su póliza y sus alcances y y a lo que tiene o no tiene derecho. Y entonces, en el momento en que el médico atiende a este paciente, pues es donde empiezan las situaciones incómodas porque el seguro hace una tabulación al médico después de la cirugía y resulta que la tabulación que emite para el médico no es la adecuada de acuerdo al procedimiento ni a la póliza que tiene el paciente. Y aquí empiezan a surgir ya los problemas porque el paciente se siente que su seguro le tiene que cubrir absolutamente todo y resulta que su póliza es de, por ejemplo, una tipo A que le cubre únicamente la cosa básica y el paciente tiene que pagar el resto de elementos que usaron en su cirugía y en ocasiones tiene que hacer una compensación en los gastos del equipo médico. Aquí es donde viene todo esto y donde se empiezan a desprender las demandas, tanto en ocasiones del paciente como en ocasiones de la aseguradora, ¿no? Por una Sí. mala información que se tiene desde el agente de seguros médicos que no es claro con su paciente y Sí. aquí empezamos con este tipo de situaciones. Sí, a ver, doctor Marco Antonio, al parecer es un círculo vicioso. Yo recuerdo hace 10 años o más que la sociedad me invitó a una sesión precisamente, y el tema eran los terceros pagadores. Y el tema era un círculo vicioso donde la aseguradora tiene el tabulador muy bajo, quizás muy por debajo de lo que podría estar en el mercado, y entonces que vaya la precisión, podría ser un tema incluso de competencia económica, cuando se reúnen las aseguradoras y fijan más o menos los mismos tabuladores. Y luego el médico puede cobrarle o pedirle al paciente que, si quiere que se opere él tendrá que compensar la parte adicional de los honorarios, o en su defecto, que podría ser todavía peor, que es realizar procedimientos que no son totalmente necesarios para que los cubra la aseguradora y compensar esto. Y luego el paciente
que tiene el tema de que no cumple las indicaciones médicas y entonces es un triángulo, ¿no? Usted comentaba de vicios en lugar de un tema de, de, sí, o sea, Solución de un problema, de solución de un problema de forma objetiva y propositiva. exacto. Entonces, doctor, a ver, ¿cómo está? La mañana me platicaba eso, me decía, a ver, Abraham, es que está, todos, esto tiene que haber una solución, porque no podemos seguir así, lo decía muy bien. Sí, lo que pasa, licenciado, es que volvemos hay una comisión, como te comentaba, una comisión tripartita que empieza con paciente, o sea, con aseguradora, hospital médico, para dar un servicio como tal. O sea, te voy a poner un ejemplo, licenciado. Por ejemplo, la fábrica de chocolates Hershey en Estados Unidos, que fue una empresa muy famosa, desde el director hasta el que barría decía, aquí nuestra materia prima es chocolate, cacao, azúcar, y nuestro producto terminado es el mejor chocolate que debe de consumir la persona. Si lo trasladamos a la medicina, o sea, nosotros como médicos, nuestra materia prima es la enfermedad y nuestro producto terminado es la salud. Y para poder lograr esos objetivos, necesitamos desde estudios de gabinete, estudios de laboratorio, una buena anamnesis, una buena exploración, para poder tener el diagnóstico y ofrecerle lo mejor al paciente. Y aquí es donde, al tener estos tres elementos, que es aseguradora, hospital y médico para dar este servicio, pues resulta que el paciente tiene un seguro que no cubre este hospital, que no tiene toda la tecnología, no cubre estos equipos médicos que se necesitan. Y aquí es donde viene el problema como tal. O sea, yo no puedo decirle a un paciente, oye, tú contratas un seguro A y únicamente pues te tengo que operar con esto, y si los resultados no son buenos, no es mi culpa porque tú contrataste esto. Yo como profesionista tengo que ofrecer lo mejor si él tiene una póliza A, una póliza B o una póliza C, porque mi objetivo es restaurar la salud de mi paciente. Y luego viene el otro problema, que por ejemplo, que los médicos, o sea, tenemos que estar siempre en una preparación continua y constante. Y por ejemplo, para que un médico tenga un nivel médico adecuado, primero ocupa años de experiencia. Su servidor acude 4 a 5 veces a congresos internacionales al año para tener digamos, un nivel adecuado, tanto presentar temas, preparar trabajos de investigación, y todo esto es un recurso económico que se necesita como tal. Y al tenernos las aseguradoras subpagándonos, pues cada vez nos limita más a tener opción a esa preparación y no tener el ofertarle lo mejor al paciente. Entonces, Exacto. estamos en un círculo vicioso donde en vez de entenderlo, o sea, la aseguradora trabaja de forma independiente, el hospital de forma independiente, presionando al paciente tanto por la aseguradora, por el hospital y por el paciente. Y la responsabilidad total la lleva uno. Por ejemplo, si usted como médico opera un paciente y por alguna situación el paciente no está conforme, usted ya tiene una demanda que le puede costar 5, 10, 15 o 20 millones. Entonces, hay una discrepancia, no hay una concordancia entre entender aseguradora, hospital, o sea, que somos una comisión tripartita. Y le pongo un ejemplo. Para hacer medicina ocupamos un médico y un paciente. Una aseguradora no puede hacer medicina si no tiene un médico y no tiene pacientes. Y el hospital lo mismo, pero lo saben, pero llega un momento en que se pierde esa responsabilidad y entonces dicen, aquí tengo el problema y que lo resuelva quien sea. Y no es lo mismo que una persona lo opere un médico que tiene 6 meses de salido a un médico que tiene 15, 20, 30 años de experiencia. Es totalmente diferente. A ver, doctor, entonces veamos el tema de las soluciones. Quiere decir, ¿usted considera que si las aseguradoras que ven gastos médicos tuvieran un arancel más justo por la actividad que desempeña el médico, que cubra esas necesidades, los médicos tendrían mayor satisfacción y a su vez evitarían otros gastos para las aseguradoras? Sí, o sea, le comento, o sea, como personas independientes, usted como licenciado, yo como médico, ocupo una cantidad económica para poder vivir y poder desempeñarse de forma adecuada. Entonces, en el momento que usted no percibe lo que necesita, lo básico indispensable, bueno, pues no va a estar usted haciendo su trabajo, digamos, con la calidad que usted quisiera como tal. Entonces, ocupamos que las aseguradoras, vamos, que esta comisión tripartita siempre estén abiertas a la plática, que no sucede. O sea, que hubiera una comisión entre aseguradoras, hospitales y médicos para tener unos tabuladores adecuados. Por ejemplo, todas las aseguradoras
tienen sus tabuladores de hace más de 40, 50 años de procedimientos que ya no se hacen. Y todas las nuevas técnicas que son, vamos, de mini invasión, que ofrece un mejor restablecimiento del paciente, que finalmente es nuestro objetivo, y que le disminuye el gasto a las aseguradoras, no lo ven de esa forma. Entonces, tenemos que tratar de abrir esa comunicación con las aseguradoras, con los Sí. hospitales, con los insumos, que le comento, porque tenemos que estar todos en la misma frecuencia. Al seguro le interesa vender un seguro para que el paciente tenga la mejor atención. Al hospital le interesa tener el mejor hospital y todos los recursos para atender al paciente y tener los mejores médicos, como le comento, para que cumplamos el objetivo. Sí, sí, pero aquí, por ejemplo, si solamente fuéramos, no hubiera una representación de la sociedad o del consumidor del seguro, que es el paciente, que bien podría radicar en el secretario de salud o con un funcionario de la Secretaría de Salud, todo repercutiría en el costo de la póliza. Esto es Así es. lo fácil es subir el costo de la prima y listo, pero no sé si sea lo mejor, por eso habría que tener este canal y se me hizo muy buena idea, su idea de llevar a cabo primero que esto no puede seguir así, que hay que poner un alto y solucionarlo. Y para esto, pues muy interesante que participen. Por una parte me comentaba las aseguradoras que manejan gastos médicos que están representadas en la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Por otra parte, la Asociación Nacional eh, de Hospitales Privados. Por otra parte, las agrupaciones médicas, particularmente las que llevan estos gastos catastróficos o de enfermedades catastróficas, que pueden ser columna, cáncer, cardiovasculares, y por supuesto la Secretaría de Salud en representación del interés social. Y entonces, entre todos, llevar a cabo acuerdos, fijar políticas, vigilancia que se estén cumpliendo tanto de un mejor honorario, pero también que se esté vigilando que no se estén llevando a cabo prácticas inadecuadas que aumente el costo de la atención médica para la aseguradora y además un riesgo para el paciente, que es al fin y al cabo donde todos tendríamos que dirigir las miradas. Así es, doctor Marco, o me hizo falta. No, está muy ¿Algún bien. dato adicional? Así como usted lo plantea, es lo que se debe hacer, licenciado. Totalmente de acuerdo. Ok, ahora, la Sociedad de Cirugía Neurológica, sin duda, junto con ortopedias, ven el tema de Columna. columna, luego otro caso catastrófico son oncología quirúrgica y otro cardiovascular. Tengo entendido que son los procedimientos con más, los padecimientos o las especialidades Más que ven costosos. de Más más costo. costosos y que pueden descompensar a las aseguradoras, descompensan a los hospitales, a los médicos también. ¿Considera que también los proveedores de insumos deban de participar o esos estarían cubiertos con la Asociación de Hospitales Privados? No, yo creo que aquí hay dos cosas que hace falta que introducirlos, que son precisamente digamos, las casas comerciales que venden los insumos y tres, los agentes de seguro. A Déjenle ver, comento platíqueme. por qué esto es importante. El agente de seguro, que es una persona como usted y como yo que trabaja para tener una economía y poder vivir y poder desempeñarse, y que conoce todos los caminos para tener un seguro de gastos médicos. Por ejemplo, sabemos que las políticas de una aseguradora dice, si un paciente me contrata un seguro hoy, tiene que esperar, primero se tiene que hacer una evaluación clínica para ver que esté en buen estado para poder brindar un seguro. Número dos, que si él tiene por ejemplo, una enfermedad preexistente, no la cubre, precisamente porque la aseguradora sabe que eso le va a causar más gasto. Pero ¿qué es lo Ujú. que hacen los agentes de seguro? Que le dicen al paciente, cómprate el seguro y yo conozco un médico que te va a ayudar a resolver este problema. Y ahí empieza a causar un problema fuerte el que vende el seguro, la persona que le está creyendo, al médico porque lo meten en problemas y tercera viene el problema con la aseguradora y luego vienen las demandas de la aseguradora con el médico. Cuando el problema no es el médico, cuando el problema fue el agente de seguros que le vendió de forma inadecuada al paciente el seguro porque lo que le interesa es ganar para que le den su porcentaje como tal. Ahí está el problema mucho, muy También había importante. que incluir a los agentes de seguros. Y a ver, doctor Marco Antonio, nos comentamos en la mañana otra inconsistencia o irregularidad que ocurre con los ajustadores, que son aquellos brokers que, a ver, platíqueme, que Bien, también hay una bien, inconsistencia que también hay que bien, salvar, pero bien, se las podríamos bien, encargar a las bien. aseguradoras. A ver. Bien, un problema que está pasando, licenciado, es la siguiente, se está perdiendo vamos, la atención personalizada.
Te pongo un ejemplo, o sea, hace 10 años aquí en los hospitales, en las ciudades, por ejemplo, México, Monterrey, Guadalajara, había un representante, un director de cada empresa, donde cuando tú tenías un problema de un paciente catastrófico, te sentabas con ella, se analizaba el caso y se resolvía perfectamente bien. Mm. Desde hace unos años que después de la pandemia, que las aseguradoras empezaron a trabajar con los home office y para disminuir sus costos como tal, pues ahora resulta que ya, vamos, tú operas un paciente en México, en Guadalajara, en Monterrey, y resulta que aquí no hay quien revise el caso. Tienes que mandar el caso a través de internet ante una persona que es médico general, que no conoce las especialidades y está recibiendo de todo el país todos los expedientes para clasificar los CPTs. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el médico que es médico general, que no es especialista, le llegan 200 expedientes de todo el país y únicamente tiene una lista y les da lo que él quiere. Y cuando te llega a ti tu cobro, dice, eso es lo que te autoriza la aseguradora y no hay más, y hazle como quieras. Entonces, eso está totalmente mal, porque, por ejemplo, no me puede tabular un médico general que no sabe lo que es un procedimiento neuroquirúrgico. Y si por otro lado las aseguradoras tienen tabuladores que se aplicaban hace 80 años y no tienen tabuladores de procedimientos nuevos, peor tantito, licenciado. Entonces, ese es un problema también muy importante que no se ha visto. Sí, al menos en ese tipo de procedimientos. Yo entiendo que sería imposible que lo tuvieran en todos, pero sí al menos en los procedimientos más especiales. Sí, los más especializados. Los más especializados. Había por ahí un tema de alguien que proponía un dictamen para establecer si estaba bien el procedimiento o no, pero nos encontramos mucho aquí con el tema de libertad prescriptiva, porque pues habrá quien opine diferente a quien lo está tratando un paciente. Entonces eso difícilmente podría darse, pero bueno, habría que explorarlo y habría que encontrar el mejor camino. El tema es que sí encontramos, doctor Marco Antonio, cosas que tienen que mejorarse por el bien de todos. Comentamos también que quien al final se queda con la responsabilidad y la carga es el médico, o sea, que es el que a veces quizás el que menos honorario recibe y el que al final se queda con toda la carga toda la responsabilidad. Pero no olvidemos que el tema central efectivamente es el paciente. Doctor Marco, platícanos qué otra parte incluye esta propuesta suya. Bien, o sea, ¿qué está haciendo la sociedad mexicana para tratar de poner su parte y contribuir a mejorar la relación de aseguradoras, hospitales y médicos para una mejor atención? La sociedad mexicana está ahorita trabajando en realizar las guías clínicas nacionales de las patologías más importantes del sistema neurocentral. ¿Qué quiere decir esto? En el momento en que tengamos guías clínicas, por ejemplo, llega un paciente con un tumor, ya sabe que al paciente se le tiene que hacer una tomografía, una resonancia y esos escáneres de laboratorio de forma ordinaria como tal. Entonces, si el paciente lo ven en México, Monterrey, Guadalajara, Chiapas, en qué lugar, saben que todo médico tiene que usar estas guías clínicas y de esa forma las aseguradoras en todas las partes del país van a tener la misma cantidad de gastos como tal, no va a subir y no va a bajar. Entonces, eso es lo que nosotros como médicos podemos aportar a las aseguradoras para darles certidumbre. Y en ese momento, por ejemplo, pues, el paciente, le comento, nuestra atención a nuestro paciente va a mejorar y el paciente va a ser el que va a tener recuperar su salud. Algo muy importante, licenciado, es que los médicos tenemos una responsabilidad social y nuestra responsabilidad social es precisamente reintegrar la salud para que el paciente se integre a su vida. Te voy a poner un ejemplo hablando de economía. Por ejemplo, la sociedad se divide en gentes de clase alta, media, baja. ¿Y qué es lo que pasa? Un paciente, por ejemplo, los tumores cerebrales se dan entre la quinta, sexta de la vida y, por ejemplo, cuando un hombre que es el que aporta la economía a la casa, en el momento que tiene una enfermedad y ya no puede trabajar, su calidad de vida se va de un nivel medio a un nivel bajo. Entonces, la responsabilidad social que tengo yo como médico es reintegrar al 100% ese paciente su salud para que pueda integrar y siga con su nivel medio de vida como tal. Esa es mi responsabilidad. Pero para poder realizar ese trabajo, pues yo ocupo tener toda la tecnología disponible, lo mejor para poderle ofrecer todo esto a nuestro paciente porque un país con gente sana, tenemos un país que va a trascender, un país con enfermedad no va a llegar a ningún lado. Entonces, en el momento en que tenemos esa responsabilidad social, hacemos todo lo que está de nuestro lado para mejorarla. Y le comento, los médicos estamos
digamos, preparándonos continuo y constantemente porque la medicina lleva una evolución rapidísima y tenemos que siempre estarle ofreciendo lo mejor a nuestros pacientes. Le pongo un ejemplo, hace 50 años un paciente que se operaba de un cerebro era una cranotomía de media calvaria y de durar una semana en terapia intensiva. Ahorita con técnicas mínimas invasivas se opera un paciente a las 24, 48 horas, está yendo a su casa y reintegrando a su vida premórbida totalmente al 100%. Entonces, eso es lo que queremos, que las aseguradoras nos ayuden, nos entiendan y que hagamos esta comisión tripartita y que Claro. veamos cuáles son los elementos que están afectándonos tanto a las aseguradoras y a nosotros para poder mejorar nuestros objetivos. Lo estamos haciendo, ya lo empezaremos a hacer, doctor Marco, pero es una idea buenísima de su parte, que se valora y es, digo, es el objeto de este podcast, que toda la comunidad médica conozca esta idea y que la podamos ejecutar como lo hemos platicado, ya lo estamos planeando para hacerlo en breve. Doctor Marco Antonio, su mensaje final. Bien, mi mensaje es, a mí me gustaría poder tener una reunión con AMIS y con todas las aseguradoras del país para precisamente presentarles esta estrategia que tenemos los médicos para ayudar a contener sus gastos, mejorar la atención del paciente, pero queremos que haya una relación equilibrada y equitativa. O sea, que si en el momento en que yo, médico, estoy dando una mejor atención, disminuyendo los costos de atención y recuperando la salud del país, que tengamos una retribución totalmente diferente, que tengamos tabuladores adecuados a este momento y que tengamos, por ejemplo, que las aseguradoras tengan gente más profesionalizada en lo que hacen para que hagan mejores tabulaciones, es como tal. Número dos, que se trabaje mucho con mejorar el servicio que están dando los vendedores de seguros, que son unas personas que están causando problemas en vez de soluciones. Y, por ejemplo, otro de los grandes problemas que estamos viendo también con las gentes que venden seguros, que, por ejemplo, una persona que vende un seguro, por ejemplo, a una empresa que tiene 2,000 empleados, él se encarga de hacer una situación muy incómoda y muy anormal de llevar sus pacientes con ciertos médicos cobrándoles una cantidad para que se haga, y eso es totalmente antiético y fuera de lo normal, y eso se tiene que trabajar con las aseguradoras. Entonces, yo creo que, o sea, el trabajar con mejorar la atención que den los agentes de seguro y dos, trabajar con las gentes que venden los insumos para poder tener un mejor desempeño, contener los gastos a las aseguradoras y que el paciente sea el beneficiado con una mejor atención de calidad y calidez. Y con los hospitales también. Vamos a trabajar con ellos como lo platicamos y y por supuesto la Secretaría de Salud de representación del interés social. Y vamos a trabajar en esto muy de la mano, doctor Marco Antonio, y esperemos que de frutos. Como usted decía, también no esperemos que sean mañana, pero sí lo más pronto posible. Así Sabemos es. que todo esto lleva un proceso. Lo comentamos también en la mañana, que parece que la gente piensa que es ya mañana, ya no hiciste nada. No, no, bueno, las cosas llevan un proceso, tiempo, organización, etcétera. Entonces, bueno, así lo vamos a hacer, doctor Marco Antonio, y yo quiero agradecerlo especialmente. Tuvimos el día de hoy una charla en la mañana donde tocábamos cuáles eran las principales problemáticas de la comunidad médica y veíamos esto, que es un tema añejo y que le hemos dado la vuelta por no llegar a ya tomar una decisión, reunir a las partes involucradas y sacar esto adelante, que es lo que requiere nuestro país. Muchas gracias. Este es su podcast en Sala de Espera, un programa dirigido a profesionales de la salud. Gracias, licenciado, que esté bien. Hasta luego. Cuídense mucho.